damos la bienvenida a la doctora María Gilligan, que es la primera vez que nos visita, que es endocrinóloga de Alitus Instituto Médico. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de las hormonas y la fertilidad, ¿no? Tienen unas siglas que para ustedes es cosa de todos los días, bueno, para nosotros no, entonces vamos a irlas identificando, ¿no? Bien. ¿Qué es la HCG? La HCG es la gonadotrofina coriónica humana, ¿Ves que también se la conoce como la hormona del embarazo, justamente por esto de que se sintetiza en condiciones normales solamente en el momento que hay un embarazo, ¿no? Es la encargada de mantener al cuerpo glúteo, que es la que se encarga de sintetizar la progesterona. Esto hasta que la placenta se va haciendo cada vez más activa para sintetizar los esteroides sexuales necesarios para la gestación. Quiere decir que hasta un cierto momento se la necesita mucho y después menos. Después menos van bajando los niveles. Y también es la que dosamos en los test de la subunidad beta que dosamos en sangre. Ah, la famosa, para detectar la embarazo. famosa beta. Eso es lo que eso es lo que aumenta mucho cuando se sabe que hay un embarazo en momentos muy al principio, digamos. Exactamente. Muy La que te mide la tirita. Y también en la orina también se puede detectar que son la de las dos test de embarazo. rayitas. O sea, que cuando eso está alto. ¿Y qué es alto? Porque el otro día veía una vez más, y lloraba una vez más, el video que hizo Milva Castellini cuando buscaba a su bebé y ya iba por su cuarto tratamiento, y en su casa hicieron como su propio, bueno, se puede llamar un reality, estaba la cámara, el teléfono, y ella hablaba con el doctor Pascualini, que le dice, bueno, la beta de 800, y ella decía, ¿y eso qué quiere decir, doctor? Y que si es más de 20 estás embarazada, y ahí empezó el llanto de ella y la gente en la casa llorando a la par. ¿A partir de cuándo es que una mujer está embarazada? ¿Una beta de cuánto? Y depende de la sensibilidad de cada uno, pero arriba de 20, pero 16 días después de la ovulación, o sea, al primero o segundo día después que empieza a dar positivo, un valor de 200 es un valor nuevo. Por eso cuando hacemos un procedimiento de alta complejidad, dosamos la HCG 16 días después de la ovulación o de la punción folicular, que viene a ser el momento en el cual uno espera encontrar, si todo va bien, un valor de 200, y el valor adecuado te marca también cómo está segregando esa hormona el embrión, como para tener una idea si viene bien. Si vienen quizá 2, porque entonces ahí el valor sería más alto, lo repetís a las 48 horas y tenés que ver la duplicación de ese valor y bueno, así sucesivamente Progresión empieza geométrica. a dispararse. Qué bueno. Bueno, ¿cuáles son las hormonas relevantes cuando se está buscando un bebé y por qué? Bueno, todas las hormonas en realidad cumplen un rol muy fundamental a la hora de buscar un bebé. Principalmente tenemos las hormonas del eje hipotálamo hipófiso ovárico, que son la FSH, la hormona folículo estimulante, la LH, la hormona luteinizante, y el estradiol. Estas hormonas más que nada nos sirven para ver la función del ovario en sí. Y también otras hormonas muy importantes son las del eje tiroides, las hormonas tiroides y la prolactina. Dentro de un rato vamos a hablar de cada una de ellas, pero ¿cuáles son las alteraciones hormonales más frecuentes que se encuentran en gente que no logra el embarazo? ¿Cuáles serían? Las más frecuentes son estas tres, más o menos, que acabamos de mencionar. La principal y todo son las alteraciones tiroideas, principalmente el hipotiroidismo, cuando hay menor producción de hormona tiroidea. Y ese es el que también se culpa por el cansancio, por algunas personas creen que están gorditas porque no tienen demasiada, ¿no? Sí, los síntomas son bastante inespecíficos, todo el cansancio, estreñimiento, mayor constipación, la piel Uñas seca y quebradizas. descamada, las uñas quebradizas, las alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Sí? Igualmente a la hora de buscar un bebé puede no haber síntomas. Claro, porque digamos que alguien que tiene alteraciones en el ciclo ya se está preocupando o estudiando más o observándose, pero puede haber alguien que no tenga ninguna alteración llamativa y cuando la vas a estudiar lo descubrís. Entonces, ¿cuándo es que se debe estudiar en realidad? En toda mujer que busque un embarazo y tenga alguna dificultad para lograrlo, es importante estudiar estas hormonas. Si el hipotiroidismo que hablábamos, un 2 a un 3% de todas las embarazadas tienen un hipotiroidismo subclínico, que es una alteración leve. Y cuando hablamos de pacientes que tienen problemas en la fertilidad, este porcentaje aumenta a un 20%. Es mucho, muy importante. Para que la gente no se asuste, cuando decimos estudiar las hormonas, ¿qué quiere decir? No, estudiar es un análisis clínico por el médico que le revisa también el cuello, ver que no tenga asociado nodulitos en la tiroides, y es simplemente un análisis de sangre. Donde se piden algunos valores que por ahí no se pedirían. Exactamente. Perfecto. Bueno, la prolactina, de la que tanto escuchamos hablar, ¿qué es? Bueno, la prolactina es una hormona que se secreta en la adenohipófisis, que tiene más de 300 acciones conocidas. Realmente tiene más acciones que todo el resto de las hormonas juntas. No. Es muy, muy interesante.
Y alteraciones en la prolactina, valores elevados, nos puede traer alteraciones en la menstruación y en la ovulación, y también, por ejemplo, secreción por el pezón, que se llama galactorrea. Porque prolactina suena a la leche, pero nada que ver. No, su función más conocida es la de estimular la producción de la leche, pero aparte de esa, tiene muchas otras funciones que involucran directamente al ciclo menstrual. Y cuando se encuentra un desequilibrio ahí, ¿cómo se soluciona? Lo importante primero, para hablar de prolactina, es que es una hormona de estrés. Entonces, para tener un buen valor y saber si realmente es fidedigno o no, hay que cumplir ciertas indicaciones específicas a la hora de sacarse sangre. ¿Sí? Hay que tener 48 horas previas, no hay que tener relaciones sexuales ni actividad física. Hay algunas medicaciones que también la pueden alterar. Hay unas formas moleculares que pueden dar una prolactina aumentada, pero en realidad no tener ninguna relevancia clínica porque es una prolactina inactiva y eso no va a necesitar tratamiento. ¿Sí? Y si necesitara, ¿hay una medicación para eso? Hay tratamientos específicos que son los agonistas dopaminérgicos, pero que por ahí no siempre son necesarios, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que no desea fertilidad y que solo tiene alteraciones en el ciclo menstrual, se le puede dar por ahí un anticonceptivo. Sí, igualmente, ante valores reiterados o que tienen muchos síntomas, y es importante descartar la presencia de tumores hipofisarios que la pueden causar. Y ahí sí se hace el tratamiento con la cabergolina o la bromocriptina. Ahí ya estamos, que no es común, o sea, no es tan habitual. Son frecuentes. ¿Ah, sí? Sí. Siempre lo ideal ante valores reiterados es pedir una resonancia de cerebro focalizada en la silla turca, que es donde está la adenopófisis, para descartarlo. ¿De arriba de qué valor se considera para pedir la resonancia? Generalmente los tumores hipofisarios se dan con valores de arriba de 80, de 90. ¿Sí? Entonces, si son valores muy leves, primero hay que pensar en otras cosas. En que no fue realizado el análisis de sangre correctamente, con estas condiciones necesarias. Claro, de 48 horas de reposo, de no relaciones sexuales. Que no haya alguna medicación que también nos esté aumentando. Por ejemplo, ¿qué medicación podría aumentar? Antiácidos. No. Relajantes musculares. No. ¿Tan sencillo como eso? Exactamente. Entonces también una mujer que quiere buscar un embarazo tendría que estar viendo si no está tomando demasiados relajantes musculares. Sí. Podrían algunos ansiolíticos también. Muchos de los ansiolíticos, todas las drogas psiquiátricas aumentan mucho la prolactina. Todas las cosas que no sabemos. Bueno. Ahora, antes de la prolactina, si vos medicás la prolactina y te vas muy abajo, ¿qué pasa desde el punto de vista de la fertilidad? También eso puede traer de alguna manera alteraciones en la menstruación. Generalmente eso a veces trae polimenorrea, ciclos más seguidos, antes de lo esperado. Tampoco es recomendado. La insulina llegó. La insulina llegó y uno asocia la insulina con la diabetes. Pero no solamente con No eso. Necesariamente. ¿La insulina es lo que secreta el páncreas? Exactamente, para lograr así que los valores de glucemia en la sangre, de azúcar en la sangre, se mantengan dentro de la normalidad. ¿Y qué tiene que ver eso con el embarazo? ¿O en qué valores de insulina? O sea, ¿es cuando vos buscas la glucemia en sangre ya te dice algo o esa parte? La insulina que queda libre, no sé cómo se llama. Siempre la relacionamos con la glucemia. ¿Sí? La insulina sola no nos dice mucho, sino siempre es insulina con glucemia. ¿Sí? Y si hay una insulina muy alta, que es un hiperinsulinismo, que es generalmente secundario a una insulinoresistencia. ¿No? Hay una dificultad para ¿Sería un paso previo a la diabetes o no? Sería el primer escaloncito. No necesariamente va a desencadenar en una diabetes, pero si es la fisiopatología de una diabetes tipo 2, hay una insulinoresistencia. Claro, ok. Entonces, ¿ahí es fácil de tratar eso? Sí, primero hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si esa insulina está alta a la hora de buscar un embarazo, también puede actuar directamente sobre el ovario y aumentar la producción de los andrógenos, ¿sí? Como la testosterona. Entonces son mujeres que a veces tienen aumento de vello y también alteraciones en el ciclo menstrual. Yo pienso que los endocrinólogos podrían ser relojeros, porque no es como esa cosa ese mecanismo tan finito. Bueno, su padre, doctor, sin ir más lejos, un gran endocrinólogo. Bueno, TSH, de esa ni me hables porque me deprimo por la edad que tengo, pero podemos hablar, le vamos a hablar a la gente más joven. La TSH ¿Qué es la TSH? Por la adenopófisis y se encarga de la producción de hormonas tiroides. ¿Sí? Como hablábamos antes, el hipotiroidismo, aunque sea subclínico, una alteración leve, a la hora de buscar un embarazo es muy importante. Se buscan valores mucho más estrictos que en una persona que no desea embarazo. TSH, lo ideal para la búsqueda de un embarazo es menores a 2,5 el valor. ¿Sí? Y aparte una mujer hipotiroidea previamente que toma levotiroxina, que es el tratamiento para estos hipotiroidismos,
aumenta muchísimo los requerimientos durante el embarazo, más de la mitad de estas pacientes van a aumentar la dosis y requieren controles mucho más estrictos. Pero digamos que alguien que ya toma la levotiroxina está más controlada, ya Sí. tiene un endocrinólogo, ahí Sí. tenemos un problema menos. Pero me quedé pensando, para lo de la insulina, ¿hay tratamiento? ¿Cómo se trata eso? Sí, el tratamiento principal cuando hay una insulinoresistencia, el pilar fundamental es la dieta y la actividad física. Más que nada. Principalmente, eso no puede faltar. Y después en condiciones especiales, en cada paciente uno lo va a estudiar, se puede dar un insulino sensibilizador como la metformina. ¿Sí? Sobre todo en aquellas pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico, disminuiría también el riesgo de abortos y de una diabetes gestacional. Y el embarazo es una situación de por sí de insulinoresistencia fisiológica, pero si ya hay una alteración previa, esa mujer puede no lograr manejarla correctamente y hacer una diabetes gestacional. Que esa a veces sucede y después la mujer no queda diabética. Exacto. Sí, puede pasar que sí o que no. Bueno, 50% de posibilidades que lo repitan un segundo embarazo y un mayor riesgo de una diabetes 2 en el futuro. Por eso la metformina ahora en el embarazo, hasta si uno la viene indicando previamente por la insulinoresistencia, en el momento actual, durante el embarazo, ¿hasta cuándo se sigue? La verdad que si fue por una insulinoresistencia asociada a un síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente, se seguiría a lo largo de todo el embarazo, justamente para evitar la diabetes gestacional y no solo el riesgo de los abortos. Si más o menos hasta la semana 36 va a depender del criterio del médico, pero hasta fines del embarazo. Bueno, T4 ya la nombramos en 2 oportunidades sin preguntarnos por eso, pero de eso sí creo que hay muchas mujeres familiarizadas, ¿no? Con el tema de la tiroides. Y también, la que sabe ya lo sabe, la que no sabe puede enterarse ahora que quiere tener un hijo que tiene un déficit. Y eso suena fácil de solucionar, ¿o no lo es? Es muy fácil, la verdad que es sencillo. Dentro de todo. No, ¿Pero hay que buscar un rango o es estándar, digamos? Sí, uno desea, en estas mujeres que buscan fertilidad, especialmente que ya hay una infertilidad asociada, buscamos valores de TSH de menos de 2,5. Es un criterio mucho más estricto que en otras mujeres. Perfecto. Y eso con la medicación, con la levotiroxina, se logra y después con los controles que son más estrictos. Bueno, ahora viene la FSH. Esa le suena, doctor, ¿no? Cuando sube la FSH es una falla primaria del ovario y ahí se te complica. El cuerpo trata de compensar esa falla aumentando la FSH, es como que le grita más. Durante un tiempo, si la mujer mantiene ciclos regulares, puede esa mayor cantidad de FSH compensar la falla ovárica. Por eso vemos embarazos frente a esa situación. Cuando la menstruación se empieza a atrasar, ya esa falla ovárica es mayor, la FSH sube más y ahí sí se complicó realmente y la posibilidad de embarazo es mucho menos frecuente. Y va a ser, como lo hablamos muchas veces, dentro de lo difícil, más factible si uno no se mete a dar dosis altas de FSH en forma de inyectables, que es ya de lo mismo que está produciendo el cuerpo de la mujer para tratar de compensar. Entonces, siguiéndola y tratando de poner las cosas en mejores condiciones, como habla María, de que haga actividad física, baje de peso, como para que todo dentro de lo que pueda funcione mejor, ahí es donde por ahí uno va a lograr algún resultado mejor que medicando algo que ya el cuerpo está produciendo. Claro, y una pregunta más que se me ocurría. Cuando se dice que puede haber una falla ovárica temprana, ¿qué tan temprano se puede encontrar eso? ¿Cómo a qué edad? Y cuando hablas de temprano, hablas cuando el ovario empieza a fallar, la menopausia es 45, 55 años, una falla ovárica temprana es antes de los 40. Perfecto, para tener idea de lo que ustedes llaman. Y la edad no es el único factor que puede acelerar esto, sí hay factores genéticos y también factores ambientales como el cigarrillo que hemos mencionado. El cigarrillo hay que darle con todo, no hay nada que hacer. La LH, la luteinizante, ¿qué es? La LH generalmente va pareada, como hablábamos también, es del eje hipotálamo hipófiso ovárico con la FSH. Y una LH aumentada nos puede estar hablando de que hay alguna alteración de la ovulación. ¿Y ahí qué se hace? Nada. Bueno, ahí... ¿Se hace algo o es lo que nos avisa que se nos complicó el panorama? La LH está presente en forma elevada y sostenida en casos como la poliquistosis ovárica. A veces falla en su pico preovulatorio, que es cuando tiene que subir su nivel para hacer que el óvulo termine su maduración y se desencadene la ovulación. Es decir, la LH cumple su función y si está alterado, bueno, muchas veces va acompañado de alteración de la FSH o puede ser una cosa independiente,
que si simplemente no hace ese pico preovulatorio, uno da una inyección de esta HCG que hablamos al principio, que remeda el efecto del LH y puede llegar a solucionar el problema en ese caso, o tratar de bajarlo en el caso de la poliquistosis ovárica para tratar de compensar y que el ovario funcione mejor. ¿Y qué es la antimuleriana? La antimuleriana nos habla específicamente de la reserva del ovario. ¿Sí? Va relacionada con la cantidad de folículos ováricos de la mujer. Claro. Si hay una reserva folicular disminuida, va a haber una antimuleriana también baja y una mayor dificultad seguramente a la hora de concebir. Y lo importante de esta hormona es que después de los 35 años casi siempre está baja. Entonces una mujer también hay que relacionarla con la edad, porque no es lo mismo una mujer de 30 años con la hormona antimuleriana baja, lo cual eso no es normal para esa edad, cuando a los 37 que dé baja es lo habitual y no es anormal. ¿Se puede compensar para una de 37 que busca? No, más que compensar no, pero a los 37 años es normal que el ovario esté fallando, por lo tanto la hormona antimuleriana bajando. Perfecto. Bueno, ¿y la testosterona? ¿Por qué si es de varones me tiene que importar? Todos tenemos estas hormonas, los andrógenos, la más conocida la testosterona, es muy importante también en la mujer. El tema es que valores elevados de testosterona sí pueden afectar en la ovulación, ¿sí? Traer aparte aumento de vello, acné, seborrea y alteraciones en el ciclo menstrual. Principalmente hay que ver por qué está esa testosterona aumentada. Claro. La causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, pero para llegar a este diagnóstico hay primero que descartar todas las otras causas, ¿sí? Una prolactina aumentada también puede aumentar estos andrógenos, una insulinoresistencia como veníamos hablando. ¿Cuáles de estas son autoinmunes? ¿En cuáles participa el tema inmunológico? La más frecuente es la tiroides. El hipotiroidismo, la causa más frecuente es la causa autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto. Que es muy común, bastante frecuente. Es la causa más común, es cuando el cuerpo produce anticuerpos contra sus propios órganos. Uno de ellos es la tiroides, que a veces va asociado con la producción de anticuerpos contra otros órganos. Por eso se ve también cómo puede fallar el ovario junto con fallar la tiroides. Entonces hay que estudiar el conjunto de todas las glándulas como para tener una idea de si es solamente falla de una o una cosa más global. Ahora entiendo por qué tenemos endocrinólogos dentro de Alitus Instituto. Todos son redes que hay que estudiar, no solamente algo, sino el todo. Porque además puede haber más de una cosa que no esté andando como corresponde. Claro. Gracias María por habernos visitado, esperamos volver a verte. Estabas como si hubieras venido muchas veces. Muchas gracias. No sé si por dentro, pero por fuera sí. Mil gracias. Nosotros volvemos enseguida.